Hola, mi nombre es Selene Villegas Arévalo, soy docente en formación inicial en la Escuela Normal de Tenancingo. Actualmente curso el tercer semestre en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. El día de hoy les voy a compartir un breve resumen sobre mis apuntes del curso Teoría y Crítica Literaria. Principalmente nos encontramos con la carátula del curso, que como mencionamos anteriormente, este curso se llama Teoría y Crítica Literaria, a cargo del maestro Juan Roberto Pérez Alonso. Enseguida se presenta el encuadre del curso. Y como primera actividad que se realizó fue la elaboración de un cuadro con los puntos más importantes de la lectura, Introducción a la Teoría Literaria, enlistados y clasificados de mayor a menor importancia. Como punto número 1 de este cuadro, se puede considerar la literatura no tanto como una cualidad o conjunto de cualidades inherentes que quedan de manifiesto en cierto tipo de obras, sino con las diferentes formas en que la gente se relaciona con lo escrito. Así como también el formalismo era esencialmente la aplicación de la lingüística al estudio de la literatura, y cómo la lingüística en cuestión era de tipo formal, enfocada más bien a las estructuras del lenguaje que a lo que en realidad se dijera. La siguiente actividad se llama la lingüística y la filología. Consistía en elaborar un comentario respecto al tema y posteriormente la elaboración de preguntas. En torno a este tema, Carreter trata de diferenciar la filología de la lingüística, aunque reconoce que, de hecho, muchas veces se confunden. Ambas ciencias estudian el lenguaje, pero de distinto modo. La filología lo estudia con vistas a la mejor comprensión o fijación de un texto. La lingüística, en cambio, centra exclusivamente su interés en la lengua hablada o escrita, utilizando los textos cuando existen y los precisa, solo como modelo para conocerla mejor. Otro punto también muy importante de la lectura es que está claro que la denominación filología responde al sentido moderno que recoge el diccionario, pues en ellas se puede estudiar la lengua y la literatura de muchas culturas. Después vimos lo que era el formalismo ruso, que es definido como un movimiento integrado por estudiantes de literatura, de lengua en la Rusia pre-revolucionaria, que representa el primer esfuerzo por la constitución de un campo autónomo de problemas, conceptos y métodos para el estudio de la literatura. En base a esta temática se realizó un comentario y una infografía, y lo que propone el formalismo es estudiar un texto, una poesía, un cuento, una novela, como un dispositivo, como una máquina que tiene un funcionamiento interno y en una relación con el exterior, de una manera determinada texto a texto. Y lo que le preocupa al formalismo es ver en cada trabajo literario cómo es que éste funciona. Enseguida viene lo que son los textos literarios, características y rasgos lingüísticos. De acuerdo a este texto se elaboraron comentarios respecto a la lectura y se elaboró un glosario de aquellas palabras que desconocíamos. Algunas de esas palabras fueron culturismos, que se definían como las palabras, expresiones o giros procedentes del latín o del griego. Otra fue metominias, lo cual es una figura de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la que existe una relación de contigüidad espacial. Posteriormente, se elaboraron notas respecto al concepto de literatura, que se definía como el arte que emplea como instrumento la palabra, así como también la función poética o estética del lenguaje. Sus funciones, en donde encontramos la función expresiva, que se refiere a expresar sentimientos, la función social, que se refiere a criticar injusticias y costumbres, o sea, la literatura realista, la función lúdica, que se refiere a entretener o evadir la realidad. En esta entra
lo que es la literatura fantástica, policíaca, ciencia ficción y la literatura cómica. Y por último, la función estética, que se refiere a propiciar un goce estético, su transmisión y lo que es la comprensión y comentario de obras literarias. Por ejemplo, conocer y distinguir el autor, época, el contenido, o sea, el tema, y los argumentos, y la forma, o sea, el género, estructura externa e interna, estilo y el modo particular de escribir un escrito. Se realizó también un reporte de lectura acerca de la oralidad, la lectura y la escritura, y como ideas principales nos dice que para poder acceder a la oralidad se requiere desarrollar al mismo tiempo una facultad de escucha, así como también que la lectura, además de ponernos en contacto con un patrimonio cultural, de igual forma nos desarrolla las facultades de fantasear e imaginar. Y por último, la escritura permite indagar en nuestro yo, en nuestra compleja identidad, y en base a todo esto se realizó un comentario. También se observó un video sobre la crítica literaria en México hoy en día, en donde se realizó el cuadro de doble entrada con 20 preguntas y sus respectivas respuestas, en donde se destaca que el problema de la crítica literaria en México hoy en día tiene que ver esencialmente que están conectados con el problema de cómo leemos literatura actualmente y cómo la vamos a leer o cómo la van a leer las nuevas generaciones. Estoy hablando de cómo leemos literatura, no de cómo se lee el periódico o de cómo se lee el Facebook, sino de cómo se lee la literatura. Finalmente, como producto final del parcial, se elaboró una infografía con todos los temas que se abordaron durante este curso, lo cual es de todo lo que se ha hablado anteriormente. En la segunda unidad de aprendizaje del curso Teoría y Crítica Literaria, se comenzó a ver la hermenéutica, que se define como la técnica o método de interpretación de textos. Por otra parte, la fonología, que es el estudio de los sonidos de la lengua. Y en base al tema del nivel morfológico, se elaboró una infografía en donde se pudo destacar que el nivel morfológico estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras y la formación de nuevas palabras. El formalismo ruso, que como se mencionaba anteriormente, es un movimiento integrado por estudiantes de literatura de lengua en Rusia prerrevolucionaria, que lo que propone es estudiar un texto, una poesía, un cuento, una novela, y lo que le preocupa al formalismo es ver en cada trabajo literario cómo es que este funciona. Ahora bien, los niveles de la poesía. Esta se puede analizar desde 3 niveles. El primero es el nivel morfosintáctico. En este nivel se estudian las alteraciones morfológicas de las palabras y sintácticas de las oraciones. En el nivel fónico-fonológico de la poesía se estudia el empleo de ciertos fonemas, pausas, acentos y entonaciones que producen un efecto estético. Los elementos representativos de este nivel son la métrica, que se encarga de clasificar los versos y las rimas. La rima, que es la repetición de una secuencia de fonemas a partir de la sílaba tónica al final de 2 o más versos. Y el ritmo, que es el rasgo que determina la estructura de la poesía en la sucesión planificada de sílabas. Y posteriormente se encuentra el nivel léxico-semántico, que estudia las desviaciones del lenguaje producidas por su empleo connotativo. De igual manera, dentro del semestre se abordó el tema de las figuras literarias, que son procedimientos lingüísticos o estilísticos apartados del modo común de hablar, que buscan dar una mayor expresión al lenguaje. Estas figuras se clasifican en figuras semánticas, que son las que emplean palabras con un significado distinto al que se les es propio, pero que con una guardan alguna conexión, correspondencia o semejanza. Las figuras de pensamiento son las que radican no en la construcción de la frase, sino en las ideas o sentidos expresados. Y las figuras de dicción
es el cambio o desviación con la finalidad estética de la forma, el sentido o el significado original de una palabra. Respecto a la conferencia, la nueva escuela mexicana, en donde ésta busca la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación. También se elaboró un ensayo sobre el Consejo Técnico Escolar del que fuimos partícipes, en donde llegué a la conclusión de que un Consejo Técnico Escolar es muy importante para su colaboración en la toma de decisiones, para la organización y funcionamiento de la escuela. También se elaboró un mapa conceptual de reflexiones en torno a la didáctica de la teoría literaria, en donde su objetivo principal es desentrañar y evidenciar las leyes generales que subyacen en el texto literario. El método didáctico se define como un conjunto de procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje hacia un objetivo. También se abordó el tema de estrategias para el desarrollo de crítica literaria, en donde nos hace mención sobre la literacidad crítica, que es una herramienta para vivir en comunidad que se caracteriza por posicionar al estudiante en el centro del proceso lector. Y por último, el tema visto fue la teoría crítica literaria, la de textos literarios, la poesía, la novela, el teatro y el ensayo. Empezaremos hablando con la novela, que entra en el género épico o narrativo. La novela es extensa, cuenta con un argumento complejo. Puede tener historias secundarias, se profundiza en los personajes, contiene una evolución, tiempo o espacio. Continuemos con la poesía, que entra en el género del lírico. La poesía es un género amplio y de gran variedad formal y temática. Es un vehículo de transmisión de la intimidad de las experiencias personales y subjetivas a través de la evocación, la alusión o la connotación. Y para culminar, tenemos el teatro, que entra en el género dramático, que está constituido por obras generalmente dialogadas, destinadas a ser representadas ante un público o en un escenario.